sentimos como un condicionamiento de los dichos de la Consejera del Estado, en cuanto a quien no acompañe o vote en forma afirmativa va a permitir la actualización automática de un 50%. Creo que hay argumentos de diferente índole que hacen entender el procedimiento que se lleva a cabo en la sanción y el tratamiento del presupuesto de cálculo de recursos. Como voy a hacer una pequeña mención al punto 1 del orden del día, creo que el artículo 108, inciso 6, es redundante en su invocación, por tanto fue una sesión llamada por los propios concejales y no así por el señor intendente municipal. Entonces, una vez que entramos a debatir ese punto, en cuanto a lo que es interés público, lo he dicho siempre cuando me ha tocado debatir en este tipo de sesiones extraordinarias, interés público creo que es todo asunto donde intervenga el intendente municipal, pues él tiene el manejo de toda la comunidad en cuanto a los intereses públicos. En cuanto a la urgencia, es un tema de discusión, por lo tanto me ha permitido no acompañar el punto anterior de tratamiento. En cuanto al punto 2, en cuanto a la convocatoria de asamblea de mayores contribuyentes, también es discutible. Viendo desde mi punto de vista y haciendo un análisis también jurídico, no corresponde el tratamiento del veto de existencia con el llamado a mayores contribuyentes. ¿Y esto por qué? Si bien se ha leído por Secretaría que hay un dictamen de Asesoría General de Gobierno de reciente incorporación donde permitiría este proceso, también hay dictámenes del Honorable Tribunal de Cuentas donde establece claramente que la función y el llamado de mayor contribuyente tiene un procedimiento específico, que cuando se va a tratar la creación o el aumento de un impuesto o la obtención de un empréstito. Creo que ahí se agota su función, en los términos del artículo 69 de la Ley Orgánica. Por lo tanto, no comparto en este punto la convocatoria que se está haciendo en el día de hoy. Ahora, yendo un poco más al punto de vista de fondo del asunto, en cuanto a el tratamiento del presupuesto y la ordenanza tributaria que en este momento estamos viendo, tenemos que analizar cómo llegamos a este estadio también. Por eso empecé diciendo que no compartía los dichos de Mercedes, que como siempre respeto, pero no comparto en ese entonces porque el Departamento Ejecutivo en principio es quien tiene la iniciativa en todo lo que es función económica y financiera. Hay un fallo muy ejemplar sobre este tema que también invito a la lectura a mis pares, que es del intendente Coronel Rosales, precisamente con el honorable Consejo Deliberante de tal lugar, sobre el conflicto de poderes, donde explica muy bien esta situación y donde pareciera que estuviera dictado en su motivación mirando a Pinamar. ¿Por qué digo? Porque trata objetivamente cómo son las funciones y las atribuciones que cada departamento tiene en su órbita exclusiva, hablando de los principios de exclusividad como los principios de iniciativa en cuanto a materia presupuestaria y financiera. Simplemente me gustaría dar lectura a un párrafo que me parece muy importante, en donde deja sentado esta situación. Dice: el poder administrador es quien formula el plan de gobierno anual a través del proyecto de presupuesto, ya que a dicha autoridad le incumbe ejecutar y responsabilizarse con base a ese instrumento financiero. De allí que toda iniciativa de modificación, y aquí es la parte importante, normativa o cuantitativa que atañe a la ordenanza del presupuesto, deberá generarse desde su orden. De lo contrario, el Departamento Deliberativo podría sancionar presupuestos no susceptibles de adecuada financiación y al mismo tiempo reservándose la potestad de enjuiciar al otro departamento por insuficiencia o deficiencia en su ejecución. Y acá cita
el fallo del intendente municipal de San Martín. No es un dato menor, y estaría muy bueno dar lectura al resto, pero es muy extenso. Simplemente me limitaría a analizar cómo llegamos a esta situación. Y también, no solamente porque ponerse en esa situación de quedarse en el conflicto es muy cómodo, pero también hay que, al menos, hacer sinapsis y pensar un poco de cómo se puede salir también de esta situación. Acá no es quién tiene la culpa o quién es el responsable, sino cómo se sale de la situación. El Departamento Ejecutivo envía el proyecto de presupuesto y obviamente de modificación de la tributaria. El mismo secretario de Hacienda, el licenciado Fideleo, lo estableció que no se podía modificar in totum el código tributario por cuestiones de un gobierno transitorio, sino que se debería hacer algunos ajustes inflacionarios para poder así llegar y ejecutar el presupuesto de gasto y cálculo de recursos. Lo envía estipulando una actualización del 35%, estimando que se acompaña el porcentaje que medianamente estaría rigiendo en la inflación que azota al país y que todos la vivimos a diario. El cuerpo entiende que no es así y mediante el procedimiento respectivo con mayores contribuyentes se limita a disminuir a 700 módulos, porque la parte donde mayor se vio implicancia en la modificación del presupuesto es en la base imponible, donde también el Ejecutivo envía un mensaje diciendo que tenía la intención de salir del sistema CABA que fue tan cuestionado. No vamos a poner ni a favor ni en contra, sino que vamos a decir que fue claramente cuestionado. Pero en circunstancias equivalentes. Más o menos estábamos en 833 módulos. El cuerpo entiende que, o entendió en su momento, que eran 700 módulos. La verdad, desde mi punto de vista, jamás pude entender de dónde surgieron los 700 módulos. Se hace alusión a aumentos anteriores, ejercicios anteriores, pero entiendo que eso es retrotraer las cuestiones a ámbitos y ejercicios anteriores sin tomar en cuenta la realidad que todos los días tenemos. Ahora, a esto quería llegar para la conclusión y para ver, también dejar un pie de reflexión, un punto de inflexión para ver cuáles son las posibilidades de salir de esta encrucijada, por cuanto el Departamento Ejecutivo no quiere aplicar el 50% de actualización, pero un 5% de actualización en la tasa lo considera insuficiente o al menos no permite afrontar los compromisos que normalmente pueda llegar a tener. Entonces ¿cuál es la salida? O sea, ¿puede el Consejo reenviar por resolución para que reajuste? ¿Cuál es el porcentaje inflacionario? ¿Un 30, un 20? Yo creo que en las distintas charlas que hemos tenido, la mayoría se ha ido dando cuenta que un 5% hay una brecha enorme con el ajuste que pretendía el Departamento Ejecutivo. Entonces, la inquietud que dejo pendiente, más allá de no compartir el procedimiento que se está imprimiendo en esta sesión, es cuál es la salida para poder llegar a un justo porcentaje de actualización sin pasar por el 35%, mucho menos llegar al 50% de actualización, pero tampoco llegar a un porcentaje que desfinancie o desestructure el plan de gobierno que tiene un departamento ejecutivo. Y esto lo digo en forma totalmente objetiva, hablando institucionalmente, sacando cualquier tipo de cuestión política. Esa es la inquietud que dejo, así que espero luego de esta sesión, si algún colega y edil comparte, lo discutiremos en su momento. Gracias, señor.